El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 22 de abril. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: «Levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto». Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de las Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía?». E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: «Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra». El eunuco preguntó a Felipe: «Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro?». Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de ese pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: «Mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice?». Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día». Está escrito en los profetas: «Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí». No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Venimos leyendo durante estos días con toda la iglesia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos hoy al capítulo 8, donde después del martirio de Esteban, después de la predicación de Felipe, ahora sigue Felipe en una obra evangelizadora, guiado por el Espíritu de Dios. Va a ser un proceso de fe y de conversión de un hombre pagano que está simpatizando con el judaísmo, un hombre de Etiopía, ministro de la reina de aquel lugar llamado Candaces, que se dirigía a Jerusalén en una carroza leyendo textos del profeta Isaías, y el Espíritu de Dios le dice a Felipe: acércate a esa carroza.
Y comienza todo el proceso de fe por la obediencia de Felipe y la docilidad del eunuco. Tiene un diálogo muy especial donde Felipe le pregunta a este hombre: ¿tú entiendes lo que vas leyendo? Y el hombre contesta con sabiduría: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Ese es el proceso de la iglesia apostólica, de la iglesia hoy por hoy: enseñar y explicar la escritura al pueblo de Dios, para que sea rectamente comprendida y asimilada, y para que suscite una respuesta de fe. El texto que venía leyendo era el texto de Isaías, como cordero llevado al matadero, uno de los cánticos del siervo doliente. Y aunque estaba simpatizando con el judaísmo, Felipe, en medio de su sabiduría, logró que diera el paso del judaísmo al cristianismo, aplicando ese texto a Jesús de Nazaret. Y por eso es el único el que termina pidiendo el bautismo. ¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que me bautices? Esa es la respuesta a la escucha de la palabra y a la explicación que la iglesia y la iglesia apostólica hacen de ella: suscitar el compromiso en la fe a través de los sacramentos y de la vida cristiana. Por eso, en esta tarea evangelizadora, todos tenemos responsabilidad: unos de anunciar, otros de acoger, pero sobre todo todos de comprometernos para que esa palabra dé los frutos que el Señor espera. Luego, en el texto del Evangelio, continuamos leyendo este capítulo 6 de San Juan, una de las más hermosas piezas del evangelista. Recordemos, comenzó con este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, luego con el milagro de Jesús caminando sobre las aguas, luego con el ánimo un poco equivocado de la multitud de buscar a Jesús no porque querían creer, sino porque querían más signos y quería que les siguiera llenando el estómago en forma gratuita. Y ahora comienza el Señor a revelar cómo Él es pan y alimento por su palabra y por su enseñanza. Hoy dice el Señor: todos serán discípulos de Dios. El que escucha al Padre y aprende, ese viene a mí. Es una denuncia y un anuncio que hace a los judíos: si ustedes han escuchado al Padre Dios, a Yahvé, tendrían que venir a mí para ser discípulos de Dios, para dejarse adoctrinar por Él. Y luego hace una de las famosas revelaciones Jesús, antecedida por la frase: en verdad os digo. Cuando dice eso en el texto del Evangelio de San Juan, es porque la enseñanza que viene a continuación es novedosa, nunca la había dicho. ¿Cuál es la enseñanza novedosa hoy? El que cree tiene vida eterna. Luego, la eternidad no comienza cuando uno muere. La eternidad comienza cuando uno abre el corazón a la fe, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y luego, si no, se presenta como alimento espiritual por su palabra y su enseñanza. Yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo. El que le dio Moisés alimentó la vida terrena, pero esos judíos murieron en el desierto. En cambio, el que coma del pan que yo daré no muere. ¿Cuál es el pan que el Señor da? Su enseñanza, su palabra, su mensaje. Esa es la parte central de esta dimensión del Evangelio. Al final del Evangelio, de este capítulo 6, vendrá un poco la parte eucarística. Por ahora es como la palabra es alimento de salvación. La Eucaristía como sacramento está cimentada sobre este capítulo. Por eso tenemos el pan de la palabra en las lecturas, el salmo, en la homilía, en la profesión de fe. Y al final de la Eucaristía, el pan eucarístico, el pan material, que viene también al final de este capítulo. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé de ese pan, de ese alimento, de ese mensaje que nos trae para garantizar un sentido nuevo de la vida y la vida eterna.